a Andrés Gómez, que trabaja en el Centro de Supercomputación de Galicia como director del CESGA en la parte de aplicaciones y proyectos en ese departamento. Y Javier Becerra, que es el director técnico de Panimagen, que es un gran experto en inteligencia artificial, sobre todo aplicada a imagen y a inteligencia artificial generativa, y entre los tres nos darán una visión de todo lo que podemos estar utilizando como herramientas en nuestras empresas. Seguramente le sacaremos mucho partido a las jornadas de hoy. Sin más, dejo ya paso a la primera ponente, Antía. Antía, todo tuyo. A partir de aquí ya te dejamos que nos cuentes todo lo que nos quieres contar, y muchísimas gracias por vuestro tiempo esta mañana. Adelante. Fantástico. Gracias, Daniel. Pues vamos a ver si me escucháis bien y si veis la pantalla y a mí en pequeñito. Estuvimos probando antes a ver si se podría ver la pantalla y a mí. ¿Me confirmáis? Escuchamos perfectamente y vemos perfectamente. Venga, fantástico. Pues vamos allá. Arrancamos. Venga, pues vamos a ver en esta primera sesión la agenda que tengo para hoy con vosotros. Sobre todo está centrada en ver distintas tecnologías de forma transversal para las empresas, tecnologías que puedan hacer que esa empresa sea sostenible, y sobre todo está enfocado en dar distintos ejemplos prácticos de aplicaciones de la inteligencia artificial a distintos puntos de la cadena de valor o a distintos tipos de empresas que en función de su producto o servicio pues serán más relevantes para unas o para otras. He recopilado una serie de herramientas de mercado de inteligencia artificial generativa a modo simplemente para que ustedes, que quede ahí disponible para vosotros, que sepáis que existen, sin entrar a más detalle, que Javier seguramente después ahonda mucho más en toda su presentación de ello. Y bueno, sin perder de vista también otras tecnologías como la conectividad, la ciberseguridad y también una pincelada de los espacios de datos, que es algo que está trabajando, sobre todo ahora Europa, con mucha fuerza. Y como al final y en definitiva es de interés de todas las empresas trabajar integrando estas tecnologías con el objetivo de ser más sostenibles, hace falta financiación para poder llevar y avanzar, y bueno, estamos en una época en la cual coincide que me he animado a recopilar distintas fuentes de financiación que están disponibles para vosotros hoy en día, y os dejo también, os haré un mini resumen de cada una de ellas, y os dejo los enlaces para que pueda estar a vuestra disposición si así os encaja, dependiendo del tipo de punto como empresa en el que estéis de cara a esa transformación digital, sostenibilidad, implantación de distintas tecnologías. Bueno, y entonces, para que no conozcáis a Gradiant, voy a hacer un breve resumen en números de qué somos. Somos un centro tecnológico. El objetivo principalmente tecnológico es hacer que las empresas sean más eficientes creando tecnología de I+D+I. Básicamente lo que tratamos es de ser pues, una fuente de conocimiento especializado en el mundo TIC, y con el objetivo de acompañar a las empresas en esa transición. Bueno, incorporando las tecnologías en las cuales nos vemos más referentes. Somos en torno a, igual ahora ya llegamos a las 200 personas, una facturación de 13 millones, proyectos nacionales, proyectos europeos, y en definitiva al final sí que nos enfocamos mucho a las pymes. El 90% de nuestros clientes son pymes, y bueno, es ahí donde creemos que más podemos aportar a ese tejido empresarial gallego, sobre todo gallego.
¿Y qué es lo que hacemos o cómo podemos ayudar? Pues básicamente trabajar el poder aplicar ese conocimiento más teórico a la propia empresa para que pueda conseguir directamente esos beneficios o quick wins que le van a ayudar a ser más sostenible. ¿Y en qué ámbito? Pues en tres: el de conectividad, sistemas de comunicaciones, Internet de las cosas, para básicamente, con el dato en el centro, capturar datos, la inteligencia de esos datos para poder aportar valor al apoyo de toma de decisiones, y finalmente, teniendo en cuenta que hoy en día todo está digitalizado, cada vez queremos más datos y sacamos valor de esos datos, los datos son valor y es necesario tenerlos securizados, protegidos en términos de privacidad y seguridad desde el punto de vista ciberseguro. Sí, solo por la tarde, ¿vale? Y entonces vamos allá. Yo me animaba a hacer esta simplificación. Bueno, esta slide es una simplificación, aunque así a bote pronto tiene muchísima información, pero me voy a poner que dentro de una cadena de valor, pues ahí identifico varios sectores. Identificamos varias partes de la cadena de una cadena de valor: fabricar, distribuir, vender, luego un servicio de mantenimiento, reparación. Puede que os aplique o no, dependiendo de si sois una empresa de fabricación de productos, si sois una empresa de servicios, si sois una ingeniería que da servicio, implantación de un producto, más luego quizás algún servicio postventa, servicios de valor añadido basados en los datos que se puede recopilar de esa empresa. Bueno, pues dentro de cada una de las partes de la cadena de valor hay una serie de oportunidades de mejora, por ejemplo, en el ámbito que ahora pues os listo, y con la idea de que cada uno de vosotros en vuestra empresa, en vuestra pyme, veáis en qué punto estáis o qué partes os aplican más para tener ideas de distintos proyectos de innovación que os harán ser, pues en definitiva, más competitivos. Pues desde el punto de vista, y luego lo detallamos más en las siguientes slides. Desde el punto de vista de la fabricación, puede haber oportunidades de mejora en el ámbito de los procesos, del producto, la planificación de la producción, la planificación de los recursos humanos. Estoy aquí en el cuadradito que está debajo de fabricación. Calidad, cero defectos en el ámbito de la fabricación. También la seguridad de los trabajadores con sistemas de protección física, o las propias comunicaciones de los datos dentro de la planta de fabricación. Pueden ser las comunicaciones de esa información cableada, inalámbrica, etcétera, o la gestión de los propios recursos humanos, gestión de cambio de puestos, gestión de los perfiles que tienen los trabajadores para todo ello requiere de tecnología, y todo ello estará más optimizado cuanto más automático sean esas tareas más fastidiosas o repetitivas. Desde el punto de vista de la optimización en la logística desde el punto de vista de, por ejemplo, en el reparto, asegurar camiones llenos, asegurar que el reparto de los paquetes dentro de los camiones están acorde a luego el reparto en cliente de forma organizada, para no tener que andar montando y desmontando, vaciando o llenando los camiones, la propia gestión de stock del almacén, o predicción de la demanda que pueda hacer el cliente para a partir de ahí gestionar la producción hacia atrás con esa planificación, o la propia gestión del almacén en base al reparto que se pueda llegar a hacer. Todo ello pues va a tener una redundancia en esa descarbonización o huella de carbono que decía Daniel. Luego, más en el ámbito administrativo, reparación, mantenimiento, pues también tienen cabida los asistentes virtuales o apoyos. Todo ello, cada uno de ellos tiene distintas tecnologías que ya vemos que son transversales, ahora voy a ellas,
apoyo a la parte administrativa con asistentes virtuales que leen, que hablan, que resumen, que son capaces de extraer información de documentos o de texto para incrustar en el ERP, en el CRM, no tener que andar con Excel o pasando información de un papel a un Excel, etcétera. Todo ello nos van a dar mucha más eficiencia en nuestra empresa. Y ya finalmente, otros servicios postventa que pueden estar generados o que pueden venir de la parte de extraer valor de la información que nosotros tenemos, no solo para fabricar lo habitual o dar los servicios habituales, sino crear nuevos modelos de negocio a partir de esos datos que pueden ser propios, que pueden ser ajenos, que los podemos comprar y que los espacios de datos ahora vienen preparados para precisamente poder mejorar y optimizar nuestro negocio en base a información que nos puede venir de otros entornos, de otras organizaciones. Bueno, pues teniendo en cuenta todas estas oportunidades de mejora con distintas tecnologías, las que yo conozco y os puedo compartir y a partir de ahí daros muchos ejemplos reales de proyectos en empresas, se basan en tecnologías de inteligencia artificial, ciberseguridad y conectividad, también otras muchas que ahí listamos. Dentro del ámbito de inteligencia artificial podemos, estoy ahí en la tercera línea. La inteligencia artificial se puede hacer de datos de muy diversas fuentes, tanto de las máquinas, del producto, del proceso, pueden venir en modo números, texto, imagen, vídeo, etcétera. Todo ello se puede trabajar para al final ayudar a una toma de decisiones. Y la inteligencia artificial, a medida que se va extendiendo, pues se ve como es más democrática, es explicable, es necesario que sea responsable, se combina, estará en el edge, o sea, podemos tener sistemas de inteligencia artificial en la propia planta que nos salen a la nube, que están haciendo el procesado en el lugar en el cual se recopilan los datos, o podemos aprovecharnos también de la inteligencia artificial generativa para ayudarnos en esa parte a todo y a la web, a todo. Pues, no quiero. Todo ello también como otra herramienta que va a estar siempre al servicio de la oportunidad de mejora que se ve, pues en la ciberseguridad. En este caso es más. Vale, yo me diré que se podrían utilizar las dos. Vale. Protegidos en el momento en el cual nos vemos que potencialmente podemos ser vulnerables porque tenemos información sensible que no queremos que esté a disposición de otros. La conectividad también es importante que la tengamos en cuenta para asegurar que los datos llegan a quien deben llegar. Y otras tecnologías que pueden dar apoyo son la de datos, lo veremos, robótica, la aumentada, hay otros más que por ejemplo lo trabajo como la fabricación aditiva, de la madurez de la empresa, puedes tener interés o necesidad de, digamos que no empezar la casa por el tejado, haciendo todo igual y más de a medida, sino que lo ideal es pasar por una serie de pasos. Primero, un análisis inicial para poder ver cómo está la empresa y esa situación, que de algún modo tenga una serie de posibilidades de recomendación para ver cuáles son esos quick wins,
ejecutar muchas veces el código para obtener o condiciones diferentes, o si es un modelo de Machine Learning, pues una inferencia. Y en todo este proceso, nuevamente las empresas pequeñas no pueden ir solos y necesitan las ayudas de centros tecnológicos o empresas de ingeniería como podéis ser vosotros. Claro, como hay muchos casos y muchas diferencias, yo os animo a visitar estos 3 booklets de proyectos que hemos ejecutado durante los últimos 15 años, en donde podéis ver decenas de casos diferentes de utilización de la computación para resolver problemas asociados a la empresa de manufactura o las empresas en general. Son demasiados, con lo cual lo que he optado es por seleccionar algunos que yo creo que pueden ser de interés. Empiezo por esta de aquí. Esto es un tema que cada vez tiene más interés, que es cómo se propagan las cuestiones de contaminantes en ciudades, por ejemplo, o en determinadas áreas de interés geográfico. Esto es un software que está desarrollando una spin-off de Barcelona que se llama Better Cities, y la idea que tenían es, bueno, pues claro, simular el movimiento de fluidos en una ciudad como es esta, pues es complicado, es un problema bastante complicado y lleva mucho tiempo. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues han generado 30.000 simulaciones más pequeñitas, y después lo que han hecho con los resultados es generar un modelo de Deep Learning que les permita hacer una predicción suficientemente fiable de cómo va a ser la propagación de los contaminantes en cualquier ciudad, una vez que se conoce la estructura correspondiente, ¿no? Entonces, ¿dónde está la computación? Claro, una vez que tengo un modelo ya probablemente no necesito la supercomputación, no, pero para generar las simulaciones de estos 30.000 casos y después hacer el entrenamiento sí necesitas la computación de altas prestaciones. Este es un caso muy similar, pero tiene una diferencia, que es cómo se ha tratado el problema al final. Aquí la cuestión es conocer cómo un spray de estos que se puede utilizar para el tratamiento, por ejemplo, del asma, puede funcionar o cómo está llegando a la parte fundamental, que son los alveolos de los pulmones, ¿no? Claro, la configuración pulmonar de cada persona es diferente. Entonces, esta empresa lo que ha hecho es un gemelo digital, algo que permita a las compañías que desarrollan los sprays o a los médicos correspondientes que dan el tratamiento, es a partir de un TAC extraer la estructura de los pulmones de esa persona y ver si le va a llegar o no le va a llegar adecuadamente el spray, ¿no? ¿Cómo han hecho? Parten del mismo supuesto, empiezan con la simulación numérica de la parte de los flujos utilizando aplicaciones de cálculo computacional de fluidos habituales, pero en vez de utilizar un modelo de Machine Learning basado en redes neuronales, lo que han hecho es un modelo de orden reducido. En ese caso, el modelo de orden reducido ya se puede utilizar pues, en una estación de trabajo y hacer unas predicciones suficientemente fiables sobre el sistema. La tercera, esta ya es gallega. Esto se desarrolló por una empresa que se llama CIE con ayuda de Cismaga y con una empresa sueca que se llama Compute, pero que tenía también aquí una sede en Galicia, en Lugo en concreto. En este caso lo que pretendían era ver la deposición de materiales del polvo en la cadena de producción. Este es un problema complejo, realmente complejo, y con una demanda computacional altísima. Y de hecho el número de horas de computación anda por encima de 2 millones de horas de lo que han necesitado, y solo se puede hacer cuando tienes a tu disposición pues, un centro de supercomputación como es el nuestro, o en este caso ellos utilizaron un centro de supercomputación que es el de Barcelona, pidiendo recursos a través de la red española de supercomputación. Bueno, si queréis saber más a través de este proyecto, pues tenéis ahí, podéis ir al FF-HPC y ver más información. Vale. Antes Antía hablaba de los modelos generativos, estaba hablando del Stable Diffusion, del ChatGPT y demás. Lógicamente, si tú quieres partir desde cero en entrenamiento de estos grandes modelos, pues tienes un problema si no tienes una gran capacidad de computación por detrás. De hecho, como veis aquí, he cogido de Wikipedia la evolución del número de parámetros y fijaros en qué escala está, en miles de millones, ¿no? Y veis que la mayor parte de ellos están en 100.000 millones de parámetros, ¿vale? Incluso alguno por encima.
Y esto sigue creciendo, aunque empieza ya a haber algunas dudas de que realmente tengamos que poner tantos parámetros, ¿no? Pero lo más importante es la figura de al lado, es decir, cuál es la capacidad de computación que han necesitado para poder entrenar. Aparte de tener unos cuantos millones de dólares o de euros o alguien que te esté ayudando a hacer la financiación, aquí estamos hablando de petaflops día, es decir, si no me he equivocado en el número de ceros, porque son tantos ceros que es complicado, es este número de operaciones que se necesita. Y estamos hablando de multiplicar en muchos casos por 10.000 este número. Si tenéis tiempo, os animo a coger una calculadora, dividir y pensar que podéis hacer una multiplicación por cada segundo y pensar si tendrías que escapar del dinosaurio o no para poder hacer el entrenamiento antes de que te coma. Son días, meses, y esto solo se puede hacer con un centro de supercomputación. Lógicamente, la parte de adaptación de los modelos sigue siendo importante, sigues necesitando, en este caso, GPUs, una o varias. Te va a consumir menos, ya no necesitas esta capacidad de computación, pero sí que es cierto que te beneficias de la utilización de un centro de supercomputación. Bueno, era la pregunta del millón. ¿Cómo puedo usar un supercomputador? ¿Vale? Porque, lógicamente, no tenéis un supercomputador ahí al lado, ¿no? Bueno, pues nosotros os ofrecemos la posibilidad de que hagáis pilotos. Antes, Santi hablaba de que uno de los puntos del flujo de adaptación a este tipo de cosas es hacer pruebas de concepto, pequeños pilotos, para poder saber si esto se adapta o no se adapta a tus posibilidades. Dentro de un proyecto europeo que se llama EuroCC, se están construyendo en cada uno de los países lo que se llaman los centros de competencia. Entonces son básicamente servicios que dan los centros de supercomputación de los diferentes países para que tú puedas aprender qué es la supercomputación, cómo usar la supercomputación y en este caso también para que puedas hacer una pequeña prueba de concepto sobre si la supercomputación te permite o no te permite solucionar tu problema. No estamos hablando de que te dé la solución completa, que después hablaremos de eso. No, estamos hablando de que hagas una pequeña prueba de concepto. Entonces, esto es, los Toasted Beds están pensados para empresas, para administraciones españolas, en este caso, y para entidades dependientes de estas administraciones españolas, ¿no? Es muy importante que es una infraestructura o un servicio que está pensado para investigación, desarrollo e innovación. Por temas asociados a cómo se financia, la posibilidad de que nosotros, cualquier centro de supercomputación, pueda dar servicios asociados a la producción diaria, esta es muy limitada. Es decir, podemos dar esos servicios asociados hasta que, digamos, entras en el mercado con un producto o un servicio nuevo, pero una vez que tienes el servicio, por ejemplo, pues una página, un sistema basado en una página web que pueda calcular cualquier flujo, por ejemplo, de fluidos en un dispositivo. Claro, eso es un sistema ya automatizado, pensado para producción, no para la innovación, con lo cual nosotros ahí estaríamos al límite de que pudiésemos prestar ese servicio, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecemos? Bueno, ofrecemos 50.000 horas de computación, que no está mal. De nuevo, es decir, estamos hablando, si estamos 24 horas que tiene un día, pues estamos hablando de 2.000 días, si no me salen mal las cuentas, ¿no? Bueno, 2.000 días de cómputo, lógicamente no lo vas a tener en tu estación de trabajo. Tendrás que pensar en que hay que distribuir eso en los diferentes nodos. Y después, aparte de eso, como la computación no es sencilla, pues tienes acceso a especialistas, en muchos casos no solo de la parte de supercomputación, sino que de la parte de la aplicación que quieres ejecutar. Y tenemos ahí una parte que son 40 horas de un especialista que tampoco está nada mal. ¿Cómo se solicita? Bueno, pues en este caso lo que tenéis que hacer es enviar un correo electrónico a euroccsbet@cesga.es y ahí las personas asociadas a este proyecto pues os atenderán y valorarán si es el tipo de proyecto que queréis hacer es susceptible de ejecutarse o no ejecutarse. Claro, yo os he explicado muy rápidamente lo que es la supercomputación. EuroCC, aparte de esto, está generando también contenidos formativos, tanto vídeos para explicar más en detalle lo que es la supercomputación, sus capacidades, sus posibilidades, cómo se usa, porque
tenemos que decir que desgraciadamente a su computación no es muy amigable la forma de usarlo, ¿no? No tenemos esto de los interface web, pues no lo llevamos muy bien, ¿no? Pero sí, una vez que se aprende a utilizar, la verdad es que le puede sacar mucho rendimiento. Mucho rendimiento porque sobre todo trabaja por ti, para ti, de forma desatendida durante horas, días, semanas, para que tú puedas tener las cosas y simplemente concentrarte en generar el problema y analizar el resultado. Bueno, y hoy, curiosamente, es un día muy especial porque justo ayer empezamos un proyecto nuevo financiado por la Unión Europea dentro de la convocatoria, bueno, dentro del programa europeo de computación de altas prestaciones que se llama EuroHPC. Y justo antes de ayer firmamos el contrato con la Unión Europea para hacer un nuevo proyecto de fomento del uso de la computación de altas prestaciones en dos ámbitos, uno en general, dedicado a todo tipo de computación, como los casos que he enseñado antes, como puede ser generación de modelos físicos para temas de ingeniería o temas también para generar pequeños modelos de inteligencia artificial, en donde habrá 3 convocatorias de uso de HPC y después 3 dedicadas al desarrollo de grandes modelos de inteligencia artificial o también lo que le llaman modelos fundacionales. Espero que a estas alturas ya habréis visto que este tipo de infraestructuras de supercomputación son necesarias para poder hacerlo. En la duración del proyecto, no todo en la primera convocatoria, lógicamente, habrá más de 24 millones de euros de subvención. Y digo subvención, además, en principio, no lo puedo garantizar en este momento, pero creemos que será el 100% de los costes. Está orientado exclusivamente a la pyme, pero eso no quiere decir que las grandes empresas no vayan a poder participar. Sí, lo que están haciendo es ayudar a las pymes a solucionar problemas. Tampoco le pasaría lo mismo con los centros tecnológicos. Pero todo esto, si me vais a permitir, voy a tener que esperar porque acabamos de empezar el proyecto. Lo que tenemos es que acordar con la Unión Europea ahora cuáles son las bases de estas convocatorias, la frecuencia, qué es lo que se habrá que enviar. Y yo espero que allá por el verano tengamos el primer lanzamiento de la convocatoria, con lo cual os animo a que estéis atentos a la web del CESGA, donde aparecen muchas cosas interesantes, pero en unos meses aparecerá esto, porque entre otras cosas el contrato dice que tenemos que publicarlo en nuestra página web de todos los participantes en esto, ¿no? Es una gran oportunidad, se han hecho grandes cosas, ahí tenéis los bucles en proyectos similares anteriores y esperemos que aquí podamos recibir propuestas interesantes desde Galicia para poder trabajar en cualquiera de las dos áreas, o bien en los modelos de AI o bien en los modelos de HPC. Y nada, simplemente deciros que os necesitamos, y que estamos ahí para lo que necesitéis en las áreas de I+D+I que requieran computación. Tenéis ahí mi correo electrónico y esperemos que pronto vengáis con alguna idea sugerente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Ha sido pues muy interesante conocer y saber pues que tenemos en Galicia esta infraestructura pionera a nivel internacional, inclusive, ¿no? Aparte de la importancia que tiene para su utilidad y sus aplicaciones. No voy, como antes, no voy a quitar mucho tiempo, ¿vale? Recuerdo otra vez que las preguntas las podéis enviar al chat y pues doy paso sin más a Javier Becerra, que es nuestro siguiente ponente. Segundo que le voy a dar, Martín en presentador. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrés. Ni nada. Cualquier pregunta la podéis lanzar por el chat y la podéis ir respondiendo al mismo tiempo. Javier, no tienes voz. Tienes el micrófono activado, pero no te escuchamos. No se lo escucha.
Pues a ver, ¿ahora me escucháis? Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Perdonad. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a GEINCO como a CEP por darme la oportunidad de participar hoy en estas charlas. Y bueno, pues voy a hablaros un poco sobre inteligencia artificial, cuál es el estado actual y qué es lo que podemos hacer. Y bueno, voy a tener una aproximación un poquito más práctica. Vamos a ver algunos ejemplos bastante concretos de cosas que se pueden hacer y que podéis hacer ahora mismo con la inteligencia artificial. Y vamos a intentar que no se nos vaya el tiempo, porque sabéis, cuando hacemos cosas prácticas es un poco más difícil controlar, pero espero que podamos verlo. Bueno, voy compartiendo mi pantalla para que me veáis. Y vamos a empezar por daros la bienvenida. A ver si se escucha. Me confirmáis si se escucha, ¿vale? Si yo sí te escucho. Escuchamos perfectamente y vemos la presentación, Javier. Perfecto. Bueno, no sé si estáis escuchando la letra. Como estamos aquí en Galicia y bueno, pues yo no hablo gallego, he dicho, oye, pues vamos a pedirle a ChatGPT que nos haga una presentación en gallego para daros la bienvenida, ya que a mí no se me da muy bien. Y dando un paso más allá, pues vamos a utilizar otra inteligencia artificial, que es Suno ahí, que... no estáis escuchando el audio del vídeo. Ya. Mm. ¿Ahora? En segundo plano, no tenéis que estar escuchando Disculpa, una voz Javier, melodiosa, bastante más melodiosa que la mía, cantando esa bienvenida en gallego a todos los Javier, no se espectadores. escucha el audio de la presentación, ¿eh? Vale, pues lo vamos a quitar. Se te escucha a ti, se ve la presentación, pero el audio no se está escuchando. Bueno, pues os tendríais que imaginar una agradable y melodiosa voz de una señorita cantando y dándoos la bienvenida en gallego a esta charla generada por inteligencia artificial, ¿no? Bueno, seguro que esto ya lo habéis oído y lo habéis visto, está un poco en todas las noticias, todos los días. Tenemos noticias, tenemos nuevos desarrollos, tenemos algo distinto que sale. Y casi parece difícil de creer que todo esto empezó, realmente viene un poquito más lejos, ¿no? Pero toda esta revolución de los LLMs, los grandes modelos de lenguaje natural, que ahora están absolutamente en todas partes, empezó en noviembre de 2022, hace poco más de un año y medio, ¿vale? Y a día de hoy pues forma parte prácticamente del flujo de trabajo de cualquier empresa, y se ha integrado y se están integrando soluciones de forma continua, ¿no? Realmente la tecnología es un poquito anterior, ¿no? Sería GPT, que es la base, los transformers. Es una tecnología de 2017, publicada por Google, pero en noviembre de 2022, con ese desarrollo de OpenAI, de ChatGPT, que por un lado pues, supuso un gran avance y por otro lado, vamos a decir que democratizó el acceso, que permitió un acceso gratuito a esa tecnología para que todo el mundo pudiese probarla y pudiese ver cómo funcionaba, pues hemos tenido una auténtica revolución. Desde noviembre de 2022 hasta hoy, pues prácticamente no pasa una semana
sin que tengamos un nuevo avance, un nuevo desarrollo, una nueva noticia relacionado con todo esto, ¿no? Si en 2022 estábamos hablando únicamente de ChatGPT, a día de hoy pues tenemos varios modelos que, si bien ChatGPT sigue siendo el que lidera un poco las capacidades técnicas de todos estos modelos, pues hay contendientes, ¿no? Y hay otras empresas que están trabajando y que están proporcionando resultados, ¿no? Tenemos pues a los grandes que podríamos esperar, como Google con Gemini, su versión 1.5, a Facebook con Llama. También tenemos nuevas empresas que no estaban ahí y que ahora han surgido, como puede ser Anthropic con Claude, ¿no? O iniciativas más institucionales, como puede ser el modelo de Falcon, es un instituto tecnológico de Arabia Saudí. Y todo esto hace que tenemos más competición, tenemos más avances y ChatGPT pues, sigue siendo el primero, pero la verdad es que no se puede dormir en los laureles, tienen que continuar avanzando, tienen que hacer que la tecnología siga mejorando, principalmente porque en el momento en el que se paran, pues llega otro y se les pone por delante, ¿no? Hace un par de semanas Claude publicó su modelo Claude 3 y por primera vez en las listas de competición entre los distintos modelos, pues OpenAI no estaba en el top, sino que era Anthropic con Claude el que se puso por delante. A los pocos días OpenAI ha sacado una actualización de ChatGPT y vuelve a estar por encima, ¿no? Pero, bueno, la competición está ahí y eso es algo que es terriblemente interesante. Algo que es muy importante también desde el punto de vista de un usuario, como podamos ser nosotros, puede ser nuestra empresa, si queremos invertir en esta tecnología del lenguaje natural, es que vamos a encontrar muy pocas barreras para cambiar entre estos distintos modelos. Entonces, tenemos un sistema, un servicio, un proyecto que está basado en la tecnología de ChatGPT, pero encontramos que Anthropic tiene una oferta en la que, pues bueno, pues con un modelo de características similares nos ofrece un precio mejor. El cambio de utilización de un modelo a otro es algo que va a resultar bastante sencillo, ¿no? Ahí tenemos un pequeño cambio de paradigma frente a lo que son los servicios en la nube, típicamente, que es algo que es bien sabido, que tenemos que hacer un pequeño estudio, un pequeño análisis antes de casarnos con un proveedor para invertir en nuestros desarrollos, porque luego cambiar de proveedor es algo que es muy complejo, ¿vale? Con las tecnologías de lenguaje natural, esas limitaciones son bastante más reducidas, es muy fácil cambiar. Ahora veremos por qué. Bueno, además los modelos que son puramente de lenguaje, no lenguaje natural, en los que por un lado hablamos con texto a nuestro modelo y nos responde con texto. Hemos visto aparecer en paralelo muchos modelos relacionados, pues por ejemplo, que ya han comentado antes sus compañeros, modelos para generar imágenes, ¿no? Varias de las imágenes, por ejemplo, el fondo de esta transparencia está generado mediante inteligencia artificial, mediante DALL-E en este caso. Tenemos DALL-E, tenemos Stable Diffusion, Midjourney, un montón de modelos en los que podemos especificarle qué tipo de imagen queremos generar, una fotografía, una ilustración, un dibujo a lápiz, una pintura al óleo, con todo lujo de detalles, y la inteligencia artificial va a recrear esa imagen para nosotros. Modelos especializados en el desarrollo de código, como puede ser GitHub Copilot, que nos ayudan a programar. No son perfectos, no nos reemplazan todavía, pero sí que pueden hacer aumentar nuestra productividad de una forma bastante efectiva, ¿no? Se dice que un programador que esté desarrollando en su jornada continua puede ver mejorada su producción hasta en un 50% utilizando este tipo de asistentes. No va a hacer todo nuestro trabajo, pero sí que va a darnos un buen punto de partida para evitarnos bastante el trabajo. Bueno, modelos como los que ofrecen Eleven Labs o el modelo Whisper de OpenAI, que nos permiten tanto transcribir texto a voz como voz a texto, ¿no? Podemos hacer las dos partes, ¿vale?
Y si combinamos esas tecnologías con los modelos LLMs, ¿no? Tenemos un sistema al que le podemos hablar de viva voz, que va a tener un sistema que transcribe nuestra voz a texto, que va a alimentar con ese texto un LLM, que va a darnos una respuesta en texto que otro modelo va a convertir en voz, ¿no? Y vamos a poder tener una conversación en tiempo real con nuestra inteligencia artificial de forma bastante natural. Otros modelos, como por ejemplo Suno AI, que comentábamos que nos permite poner sonido a un texto, crear música. Sora, modelo de OpenAI, que permite generar vídeos a partir de una descripción de texto, que funciona terriblemente bien. El BASA 1 es un modelo que prácticamente se acaba de publicar por parte de Microsoft. Voy a poner este vídeo. Vale. Este vídeo está creado mediante inteligencia artificial a partir de la imagen que hay en la esquina inferior izquierda y un audio de 1 minuto de duración. Y la inteligencia artificial es capaz de recrear el vídeo de esa cabeza, de la que solo teníamos un fotograma, moviéndose con los labios y el movimiento de la cabeza sincronizado con el texto que está diciendo, ¿no? Bueno, son aplicaciones realmente espectaculares y esto es algo que está en ebullición ahora mismo y del que vemos aparecer cada día nuevas aplicaciones. Bueno, todas estas tecnologías se han hecho terriblemente populares por dos razones principales, ¿no? La primera es que ChatGPT es una interfaz texto a texto, ¿vale?, que prácticamente cualquiera puede utilizar. Frente a todos los grandes avances que estábamos viendo en Deep Learning hasta ahora, con el aprendizaje profundo, cual llevamos bastantes años oyendo hablar de esto y veíamos, pues, por ejemplo, que teníamos un sistema como AlphaZero que era capaz de aprender a jugar al ajedrez y derrotar a los mejores jugadores del mundo, o AlphaGo, derrotar a los mejores jugadores de Go del mundo, sistemas de clasificación de imágenes y que eran capaces de detectar coches o personas o perros o gatos en tiempo real, con una velocidad asombrosa y hacerlo perfectamente. Todos esos modelos tienen una particularidad y es que son modelos específicos para una aplicación en concreto. AlphaGo sabe jugar al Go y sabe jugar al Go con un tamaño de tablero y unas reglas de juego perfectamente determinadas. Si después de entrenar AlphaGo con esas características cambiamos el tamaño del tablero, por ejemplo, pues AlphaGo no va a saber jugar, porque no ha aprendido más que a jugar con una configuración determinada y no tiene plasticidad, a no ser que volvamos a entrenarlo, y no tiene esa generalidad, ¿no? Lo mismo cuando hacemos un clasificador de imágenes. Tenemos que darle una imagen con un tamaño y unas características predeterminadas al sistema y es el que va a responder para ese tipo de imagen en concreto. El lenguaje natural, sin embargo, es terriblemente plástico. Con una frase podemos describir tanto el contenido de una imagen como cualquier tipo de situación, proceso industrial. Ya no estamos limitados a unos datos con una estructura concreta, como pueda ser la partida de Go y sus movimientos, ¿no?, sino que tenemos toda la libertad que nos ofrece el lenguaje natural. Y toda esa libertad es la que está abriendo la puerta a muchísimas aplicaciones. Tienen estos modelos LLMs que son, vamos a decir, generalistas, que no están especializados en resolver una tarea, sino que realmente entienden el lenguaje y eso les permite resolver una gran multitud de tareas. Además, pues, básicamente esa facilidad para entender el lenguaje, y además entienden el lenguaje, no son muy exquisitos, no hay que tener un lenguaje súper preciso, hace que sean accesibles a prácticamente todo el mundo y que cualquiera pueda trabajar con ellos. Incluso, pues, si tenéis la app de OpenAI en el móvil, podéis hablarle y él os va a responder hablando en el móvil. Ni siquiera hace falta que sepamos escribir en el ordenador, directamente podemos hablar y escuchar la respuesta que ChatGPT nos da.
Bueno, además, todos estos modelos, sobre todo los más grandes, son modelos multidioma, los que podemos hablarles en los idiomas principales del mundo. Eso tiene otras derivadas, pero para nosotros como españoles es una ventaja el saber que ahora estos modelos ya entienden el español. O sea que hasta hace muy poco tiempo los modelos de lenguaje natural eran muy específicos para cada idioma, lo siguen siendo los más pequeños, pero los grandes modelos ya entienden el español perfectamente y eso nos abre la puerta a muchísimas aplicaciones. Y en el fondo tenemos ese lenguaje natural como un formato de datos universal. No es los movimientos de una partida, no es los píxeles de una imagen, no es la tabla de datos con columna A, B y C que nos encontramos en otro tipo de aplicaciones, sino que tenemos toda la facilidad de los modelos de lenguaje natural para describir nuestros problemas y que ChatGPT u otro modelo nos lo resuelva. Bueno, dentro de ChatGPT vemos dos vertientes de aplicación principales. Por un lado tenemos una vertiente más creativa, que es también la que nos vamos a encontrar más problemas, en la que le podemos preguntar cosas que ChatGPT sepa. Por ejemplo, cuál es el listado de capitales de la Unión Europea o qué población tiene la ciudad de Galicia, la ciudad de Pontevedra, perdón. Bueno, pues ese tipo de preguntas de conocimiento en el que le pedimos que nos responda sobre cosas que él sabe, es algo que funciona relativamente bien, pero que puede sufrir de lo que se conoce como alucinaciones. Si habéis trabajado con ChatGPT, seguro que lo habéis visto, y que nos hace tener que verificar las respuestas que nos da para estar seguros de que, oye, eso que nos está contando no lo estará alucinando en un momento dado, no estará inventándose, entre comillas, la información que nos da. Bueno, el otro modo de trabajo con ChatGPT que funciona terriblemente bien es utilizar ChatGPT como un motor de transformación. Una herramienta a la que le damos una entrada y le podemos convertir en otra cosa en la salida. ¿Vale? En ese caso en el que nosotros proporcionamos los datos de entrada, no esperamos que él nos dé esa información de su conocimiento previo. Las aplicaciones funcionan mucho mejor, hay mucho menos riesgo de alucinaciones y bueno, pues tenemos las aplicaciones más básicas como pues, traducciones. Oye, no sé hablar gallego, tradúceme este texto. Pero también tenemos otras transformaciones que quizás a priori nos resulte un poco menos claro, ¿no? Pero podemos pedirle a ChatGPT pues, que convierta, por ejemplo, un texto en el que le decimos lo que hemos comprado en el supermercado esta mañana, nos lo convierta, que es un dato no estructurado, nos convierta en un dato estructurado en una tabla con esa información, o que nos haga un cambio de estilo de un texto para adecuarla a la audiencia a la que lo estamos enviando, que haga una revisión de ortografía, de gramática, bueno, todo tipo de transformaciones que añada más detalles a un campo, que modifique una historia para cambiar lo que le ocurre a un personaje. Bueno, todo eso, todas esas modificaciones funcionan terriblemente bien y son cosas que seguramente habréis visto utilizar con ChatGPT en distintas ocasiones. Bueno, vamos a hablar de aplicaciones más específicas que nos pueden resultar interesantes cuando estamos trabajando en una empresa y que queremos aprovechar ChatGPT pues, precisamente para lograr reducir nuestra carga de trabajo, que es un poco nuestro objetivo con todas estas tecnologías, ¿no? Hacer que nuestro trabajo sea más efectivo y de esa forma lograr que nuestros resultados sean más sostenibles. Si podemos realizar la misma tarea con menos recursos, pues eso va a resultar en que nuestra empresa va a ser mucho más eficiente, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Bueno, vamos a comentar un par de las aplicaciones más específicas y que probablemente tengan mejor cabida en el flujo de trabajos de una empresa, que yo creo que os van a resultar muy interesantes, ¿no? Y la primera de ellas es el análisis de datos, ¿vale? ChatGPT tiene un módulo en su versión ChatGPT Plus o Teams, la versión de pago, suscripción, que nos permite automatizar el análisis de datos utilizando bueno, pues el lenguaje natural como entrada y como salida del sistema. Os voy a enseñar rápidamente un análisis con
ChatGPT. Bueno. ¿Veis mi pantalla de ChatGPT? Sí, sí, lo estamos viendo. Perfecto. Y bueno, y lo que vamos a hacer va a ser subir un fichero de datos, un Excel, con los datos de consumo energético, ¿vale? Y le vamos a pedir a ChatGPT que analice el contenido del fichero. Analiza el contenido del fichero. Bueno. Os enseño el fichero una vez abierto para que veáis qué es lo que tenemos, que básicamente pues, es un fichero con localizaciones, fechas y consumos energéticos. En este caso son datos del Cabildo de Tenerife. Y le hemos subido ese fichero a ChatGPT y le hemos dicho, oye, analízalo. Bueno, este módulo de análisis de datos tiene un funcionamiento en el que se integra con una pequeña máquina en la que se ejecuta código de Python. Esto es importante entender para saber cómo está haciendo ese análisis, ¿no? ChatGPT no abre el fichero, lo lee entero y hace un análisis, no es algo que esté ocurriendo internamente, sino que se apoya en código de Python para tener ciertos resultados que luego va a analizar y comentar, ¿vale? Vamos a ver el análisis que nos ha hecho y luego explicamos cómo funciona, ¿no? Dice, bueno, el archivo consumo energético Cabildo Tenerife contiene datos sobre el consumo energético en Tenerife para el año 2023. La estructura del archivo es la siguiente, ¿vale? Dirección asociada, punto de suministro, municipio, código postal, código CUPS, código único para identificar el punto de suministro eléctrico en España, ¿vale? Bueno, fijaos que este código CUPS, ¿no?, que nos está diciendo que es un código único para identificar el punto de suministro eléctrico en España, realmente esa información no está en el fichero. Aquí está combinando su conocimiento interno de la red eléctrica española junto con el fichero de datos que le hemos dado, ¿vale? En el Excel en ningún sitio pone CUPS, esto es un código único, no, sino que él lo sabe y es capaz de unir esa información, ¿vale? Bueno, tenemos fecha y tenemos finalmente el consumo. Dice, no tenemos unidades, pero presumiblemente estará en kilovatios hora. Aquí nuestro conocimiento de los datos y lo que estamos haciendo es importante para decirle pues sí o no, pues eso lo tendríamos que corregir, ¿vale? Bueno, ¿cómo ha llegado ChatGPT a esta conclusión? Vale, lo que tenemos aquí marcado en azul, vamos a ver el análisis que ha hecho. Como veis hay dos partes. La primera parte es código de lenguaje Python, que como sabéis es el lenguaje con el que se hacen la mayoría de aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning. Y ChatGPT nos enseña el código que ha utilizado, ¿no? Se utiliza una biblioteca Pandas, que es muy popular para este tipo de aplicaciones, ha leído el fichero y termina por decirle, enséñame, está aquí comentado, enséñame las primeras filas del dataframe, que es el conjunto de datos, ¿vale? Bueno, ChatGPT ha generado este código de Python para analizar el fichero. Lo ha ejecutado en una máquina interna que tiene unos recursos relativamente limitados, pero para ficheros pequeños funciona muy bien. Y a continuación ha obtenido un resultado, ¿vale? Este resultado realmente es una tabla de texto, ¿no? Esto no es una estructura de datos, no, es un texto formateado como una tabla con la información que hay en ese fichero CSV, ¿sí? Todo lo que nos ha contado ChatGPT en esta respuesta está basado única y exclusivamente en este texto de aquí, ¿vale? Es decir, que ChatGPT utiliza código de Python para hacer un análisis y extraer datos, valores numéricos, lo que hay exactamente en ese fichero, ¿no? Pero luego el análisis que nos está dando, este análisis de aquí, está basado única y exclusivamente en este texto. Por ejemplo, algo que aquí sería muy relevante es que todo lo que nos está contando se basa únicamente en los 5 primeros registros del fichero. Puede que en los registros posteriores, que hay unos cuantos,
haya cosas diferentes a lo que vemos aquí, ¿no? Y eso no va a aparecer en este primer análisis. Bueno, si nos lo encontramos más adelante, le podemos decir, oye, revisa ese análisis porque hemos visto esto, ¿vale? Bueno, pero muy importante entender ese concepto de hace código de Python y nos devuelve datos que nosotros analizamos, ¿vale? Bueno, sobre ese conjunto le podemos preguntar cosas, ¿no? Y decirle cuál es el punto de suministro con mayor consumo, ¿no? Y otra vez ChatGPT va a hacer algo de código, va a obtener una respuesta y sobre esa respuesta sobre la que nos va a razonar y nos va a dar un texto contándonos cuál es ese punto de suministro con mayor consumo. O sea, podemos cargar ficheros de datos y analizar esos ficheros de datos de una forma terriblemente sencilla, porque básicamente podemos preguntarle cosas y ChatGPT nos va a contestar. Además, aquí nos dice el punto es el consumo total durante el año. Podemos ver, y aquí luchamos un poco contra esa mística de la caja negra de la inteligencia artificial, podemos ver cuál es el cálculo que ha realizado ChatGPT para darnos esa solución. Por ejemplo, nos dice que ha agrupado primero los datos por su código CUPS y a continuación ha buscado cuál es el valor máximo de consumo y nos ha devuelto el registro con el código de CUPS y su consumo. En este caso solo nos está devolviendo el código y el consumo. Oye, ¿en qué localización se encuentra ese punto? Se lo podemos preguntar. ¿En qué localización se encuentra ese punto? Bueno, como veis, podemos hablar con nuestros datos. Vamos a hablar con nuestros datos, con nuestras tablas de datos estructurados y ChatGPT va a generar el código de análisis para ayudarnos a realmente entender qué es lo que hay detrás. ¿Vale? Esto no nos libra de entender un poco los datos que tenemos y de hacer preguntas pertinentes. No es totalmente autónomo, le tenemos que guiar, ¿vale? Pero si sabemos guiarle adecuadamente, nos va a ayudar muchísimo para hacer ese análisis de nuestros datos. Además, si este análisis estamos haciendo por ahora con datos de Tenerife, es algo que queremos automatizar para realizar, por ejemplo, los datos de todas las localizaciones de España, bueno, podemos copiar el código que está generando para poder aplicarlo sobre nuestros datos en local, ¿vale? También si se queja, porque a veces le ocurre si pedimos cosas demasiado complejas, se puede quedar sin memoria, bueno, se queda sin memoria en su entorno de ejecución, pues que podamos ejecutarlo en local, ¿vale? Esta es una de las características, yo creo, más interesantes de ChatGPT ahora mismo a la hora de ayudarnos a analizar toda la información que tenemos en nuestra empresa. Bueno, otra de las características que también nos puede ayudar mucho y que es muy popular es lo que se conoce como la consulta RAG, que puede que hayáis oído hablar, ¿vale? En el cual podemos hablar no solo con una hoja de datos en Excel o en CSV, sino con ficheros PDF, por ejemplo, es que tengamos toda la información pertinente para nuestros procesos, para nuestra empresa, para básicamente nuestra base de conocimiento. Bueno, aquí tenemos que entender cómo funciona ese sistema RAG, que volviendo al punto inicial, ChatGPT es una interfaz en la que le introducimos un texto y nos devuelve un texto, ¿vale? Y tenemos una limitación, que es el contexto, que sería, vamos a decir, la memoria a corto plazo del modelo, ¿vale? Que es de lo que se acuerda el modelo cuando le preguntamos algo. Y esa memoria a corto plazo por ahora es relativamente limitada. Bueno, los últimos modelos están saliendo, Gemini Pro, Llama 3, permiten llegar a contextos de 1 millón de tokens, unas 750.000 palabras, poco más o menos, lo cual ya son los contextos bastante grandes, pero eso conlleva unos costes
de evaluación también importantes, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, evaluar todos estos modelos requiere unos recursos bastante importantes y si cada vez que le voy a hacer una pregunta al modelo le tengo que pasar todos los ficheros que hay en mi base de datos para que los tenga en cuenta, pues eso hace que los costes de ejecución y los recursos necesarios sean terriblemente elevados, que ya son elevados de por sí, si encima tenemos que pasarle toda la información que tenemos, pues todavía peor, ¿no? Entonces lo que utilizamos son técnicas de RAG, ¿no? En las que lo que tenemos es que nuestra base de conocimiento se ha almacenado de forma particionada en una base de datos en la que nos permite buscar trocitos, ¿vale? Y entonces cuando le preguntamos algo a nuestro sistema que está relacionado con un fichero en concreto, con una parte de un fichero en concreto, bueno, pues al sistema se le pasa esa parte del fichero junto con nuestra pregunta y le dice, oye, respóndeme en base a esto que te estoy dando, ¿vale? Para eso necesitamos coger los ficheros, particionarlos, almacenarlos para que se pueda buscar sobre ellos y luego hacer la consulta. OpenAI ha automatizado muy bien este proceso, es algo que OpenAI está haciendo de una forma fantástica, no solo desarrollar los modelos, sino luego hacer que sean accesibles prácticamente para cualquiera y nos permite hacer lo que se conoce como GPTs, que son chatbots personalizados a los que les vamos a poder especificar además cuál es nuestra base de conocimiento, cuáles son los ficheros PDF u otro tipo de datos que tendría que tener en cuenta. Bueno, aquí hemos creado, no tenemos mucho tiempo, os lo enseño ya, he creado un poco cuál es el diálogo que hemos seguido con ChatGPT, en ese GPT Builder, que es la interfaz del lenguaje natural otra vez para crear estos elementos. Hemos creado un sistema para identificar el TRL de un proyecto. Si habéis participado en propuestas de proyectos europeos, seguro os ha tocado decir, oye, esta es una convocatoria en la que pasamos de un TRL 4 a un TRL 6. Vale. ¿En qué TRL está mi propuesta? ¿Qué tengo que hacer para llegar al TRL 6? ¿Cómo evalúo todo eso? Bueno, pues hay una serie de guías y de documentos que podemos utilizar de base y nosotros hemos cogido, pues, por ejemplo, un par de PDFs, una guía de evaluación de en qué nivel está una propuesta. Y aquí tenemos, oye, qué tipo de solución tienes, ¿vale? Y en qué nivel, en qué TRL se encuentra en función de su estado. Cuando nosotros hemos cogido esta información, este PDF, y lo hemos subido a ChatGPT y le hemos dado una descripción diciendo, oye, eres un advisor para el programa 2020 de la Unión Europea y tienes que evaluar el TRL de las propuestas para proyectos europeos, ¿vale? Lo que le estamos diciendo aquí. Nos propone un nombre para este GPT, nos propone un icono porque tiene DALL-E para generar las imágenes, así que nos hace un icono para nuestro GPT. Nos pregunta, oye, ¿qué tono tendría que utilizar? ¿Hay algo más específico? Aquí podríamos haber sido un poco más específicos diciéndole qué rol queremos que asuma, cómo queremos que nos dé información de detalle. Le subimos la documentación, en este caso un par de PDFs que tenemos en los que se describen los niveles y tenemos la descripción más detallada para cada tipo de producto que es, ¿no? Y finalmente ya está, ya lo puedes utilizar y podemos venir aquí y decirle, oye, por ejemplo, tengo un proyecto basado en drones que capturan imágenes en una explotación forestal y estiman la cantidad de madera que se ha extraído. Por ahora es un piloto que se ha validado en una única explotación. ¿Qué TRL tiene? ¿Vale? Bueno, que lo hemos especificado en inglés, sabéis que ChatGPT entiende distintos idiomas y, bueno, pues como veis nos dice que
el proyecto se ha validado en un entorno relevante, pero es una explotación, probablemente un TRL 6, que indica que hemos pasado de la fase de validación en laboratorios del TRL 5 a una fase donde hemos probado en un contexto que se asemeja mucho al entorno operativo real. Le damos nuestro punto de partida, que son las guías de evaluación, y nos aseguramos de que las respuestas que nos da ChatGPT corresponden con lo que nosotros necesitamos. ¿Vale? Bueno, más aplicaciones que podemos utilizar esta tecnología de lenguaje natural en las que podemos ver. Esto mismo podemos hacerlo con aplicaciones, no tenemos tiempo, pero tenemos aplicaciones para instalar en local, nuestros GPT for All, en el que podemos instalar en local modelos de lenguaje natural, todos nuestros PDFs y hablar con ellos sin necesidad de mandar nuestros datos a nadie en el exterior. ¿Vale? Muy interesante, sobre todo porque no tenemos que compartir toda nuestra información con OpenAI, por ejemplo. ¿Vale? También porque estos GPTs tienen una capacidad limitada. No podemos subir más de 500 megas de datos ahora mismo, poco más o menos. Bueno, otro tipo de aplicaciones, y con esto ya vamos terminando, es la integración, pues, por ejemplo, con Excel. Integración con Excel, que ahora mismo Microsoft todavía no ha puesto en marcha en Europa los copilots en los que va a integrar todos estos datos, pero sí que mediante complementos, en este caso complemento de Excel Labs, pues podemos hacer peticiones directamente desde una celda a ChatGPT. Bueno, para eso hemos tenido que configurar una API Key y podemos ver, pues, algún ejemplo en el que hemos hecho una consulta a ChatGPT, en el que le hemos dicho que nos devuelva una tabla con todos los países de la Unión Europea y sus capitales. ChatGPT nos devuelve esa tabla, interfaz texto a texto, así que nos devuelve un texto. Bueno, hacemos un pequeño proceso con un método de Excel para convertir ese texto en una tabla otra vez que podamos utilizar dentro de nuestros datos de Excel normalmente, como cualquier otra tabla de Excel, ¿vale? Y en este caso, pues para cerrar el círculo, hemos generado los datos con ChatGPT y ahora hacemos consultas basados en esos datos, ¿vale? Le preguntamos cuál es el nombre más popular para cada una de las capitales europeas, ¿vale? Ese sería el prompt que tenemos en este caso. ¿Vale? Y a continuación la respuesta de ChatGPT. Fijaos que le hemos pedido, exceptuando en el último caso, en el prompt le hemos añadido que nos responda únicamente con el nombre sin texto añadido ni explicar el razonamiento, ¿vale? Para que ese dato podamos utilizar. En el momento en el que no ponemos esa coletilla, nos devuelve una frase, ¿no? Que es lo que hace ChatGPT normalmente, que es algo que normalmente le ayuda a tener mejores resultados. Bueno, hay muchas más aplicaciones de ChatGPT y OpenAI, inteligencia artificial. Se nos acaba el tiempo, así que voy a simplemente enseñaros una slide, porque no todos son grandes modelos de lenguaje natural, hay otras cosas que también están avanzando, ¿vale? Y en este caso tenemos aquí unos modelos de Facebook, de Meta, ¿no? De visión artificial, entrenados con datos mediante aprendizaje autosupervisado, significa que los datos no están clasificados, no están etiquetados, y a partir de un modelo entrenado con una cantidad terriblemente grande de datos, podemos luego generar modelos más específicos, pues en este caso para detectar elementos en movimiento, para estimar la profundidad a la que se encuentran los objetos en función únicamente de una foto, o segmentar cada uno de los elementos que hay en la imagen de forma individual. Todo esto antes necesitaba de unos conjuntos de datos terriblemente grandes etiquetados y ahora, mediante ese aprendizaje autosupervisado, la necesidad de datos es mucho menor. Esto es algo que ha evolucionado muchísimo con el lenguaje natural y que la visión artificial está recuperando y que nos va a permitir también ver grandes avances en este campo en los próximos años. Bueno, vale. Finalmente, y un único apunte, legislación. Hemos visto al principio de la ponencia ese modelo de Microsoft que han dicho que no van a hacer público por ahora por motivos evidentes, en el que a partir de una foto y un audio se genera el vídeo correspondiente de la persona diciendo lo que dice el audio. ¿Vale? Bueno, eso da bastante miedo en ciertos aspectos y
las administraciones están intentando legislar para evitar abusos y para limitar los problemas que podamos tener, ¿vale? Bueno, en la Unión Europea se está poniendo en marcha el Acta Europea sobre IA, donde lo que más afecta son los modelos de alto riesgo, en los que vamos a tener que llevar un tracking exhaustivo de los datos con los que se ha entrenado, ¿vale? Y en Estados Unidos, especialmente en California, también se están llevando a cabo propuestas de regulación, algunas incluso haciendo responsables a los creadores del modelo de los daños que se pueden hacer con ese modelo, lo cual resulta terriblemente difícil de controlar, ¿no? Es como si haces un coche y alguien usa ese coche para atacar un banco. Bueno, no puedes controlar para qué usa la gente el coche que le has vendido, ¿no? No puedes controlar para qué usa la gente el modelo que tú has creado. Ahora mismo se está debatiendo y esperemos que todas esas propuestas pues terminen por encajar en algo que sea razonable. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Nos hemos pasado un par de minutitos y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, tenéis ahí mi correo, si no por medio de AGINCO, cualquier cosa que necesitéis. Bueno, damos paso pues al turno de preguntas que podéis enviarlas a través del chat. A ver si hay alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues Andrea se ha tenido que desconectar, con lo cual nos ha dejado su correo electrónico para, si tenemos alguna duda, alguna cuestión, poderle enviar directamente. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar unos segundos de reflexión. Bueno, mientras pensamos, primero, bueno, agradecer a Javier también, muy interesante la presentación, y pues agradecer también a todos los ponentes del día de hoy por sus interesantes aportaciones. Si alguien precisa alguna presentación, la puede solicitar a GEINCO, ¿vale? Recordaros también que el próximo jueves 9 tendremos otra sesión de obradoiros, en donde pues hablaremos de tecnologías como el gemelo digital, la simulación, la visualización, la realidad aumentada, realidad virtual, Smart Cities, y bueno, tendremos otros 3 ponentes de alta envergadura para estas tecnologías. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Aquí estás. Tenemos Sí, una pregunta. Cacho Alonso nos pregunta por la bola de cristal. Bueno, ahora mismo, ¿qué nos falta para que haga un proyecto de ingeniería completo? Por un lado nos falta contexto entendido como la memoria a corto plazo del modelo, ¿vale? Por tanto, estamos ya en ese millón de tokens. Google dice que está en pruebas con contextos de 10 millones, ahí ya sí que empezaríamos a tener un contexto relativamente importante, ¿vale? Pero nos sigue quedando un problema muy importante por resolver, que son las alucinaciones. Las alucinaciones que hacen que tengamos que revisar esos proyectos de ingeniería completos al 100%, ¿no? De forma iterativa, probablemente sí que podamos conseguirlo, es decir, yendo poco a poco, empezando por un esquema y completando puntos y guiando nosotros la inteligencia artificial, pero simplemente darle el prompt, oye, este proyecto y que salga completo, yo creo que todavía estamos bastante lejos. ¿Cuántos años? Creo que muchos. Creo que muchos, porque hay problemas que no sabemos muy bien cómo abordar, ¿no? Y el principal de ellos son las alucinaciones. Con la arquitectura de modelos que tenemos ahora, las alucinaciones son algo estructural, algo inherente a la forma en la que los modelos funcionan. Y mientras no encontremos una arquitectura alternativa, va a ser difícil que lleguemos a ese punto. Seguramente se logrará, ¿no? Pero así como hay cosas, por ejemplo, el contexto o la capacidad del modelo, pues podemos hacer un modelo más grande con más parámetros y va a mejorar su capacidad de razonamiento.
las alucinaciones todavía no sabemos cómo eliminarlas completamente, ¿no? Hay técnicas, pues, por ejemplo el RAG o el darle en el prompt la información, ¿vale? Pero todavía tenemos bastante trabajo por delante. Bien. Dice Cacho, los ingenieros también tenemos esas alucinaciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente dar las gracias a todos los ponentes. Muy interesantes las charlas, hemos aprendido un montón y sobre todo los casos prácticos. Nada, recordar nuevamente el próximo jueves 9, siguiente obradoiro. Y sin más, pues nada, daremos por cerrada la sesión de hoy. Las presentaciones para quienes la requieran la podéis solicitar a GEINCO. Y pues muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los ponentes. Muy bien. ¿Ya está? ¿Cerrado? De acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego a todos.